Dios es la fuente de vida, luz y gozo para el universo, como los rayos de la luz del sol, como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo. Las bendiciones descienden de Él a todas sus criaturas, y donde quiera que la vida de Dios esté en el corazón de los hombres, inundará a otros de amor y bendición. Muy buenos días, Dios te bendiga. Estamos ya en el segundo día de la semana. Hoy estamos ya a 18 de noviembre, día lunes. Donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga y que la bendición del Todopoderoso sea contigo, que la dirección del Espíritu Santo esté contigo. Estamos exactamente hoy, ya el sol está saliendo, tú estás siguiendo los trabajos, algunos se están quedando en casa. Donde quiera que te encuentres, que la bendición de Dios sea contigo en este día. Estamos contentos porque Dios ha sido bueno, ha revelado su misericordia nueva para esta mañana. Te has levantado, así es que hoy estamos iniciando este día estudiando la palabra de Dios, dándole el primer tiempo a nuestro Dios. Agradezco a Dios por que tú estás allí perseverando en el año bíblico. Lo más difícil está llegando y lo más grandioso al mismo tiempo estamos comenzando. Dos cosas grandes que quiero reflejarte al inicio de esta mañana, de este día lunes, ya sea de mediodía o de tarde o de noche, cuando tú estés escuchando el audio. Toma este consejo. Satanás hará todo lo posible para que tú te desalientes y no perseveres en conocer más de Dios. Hará todo lo posible, pero la victoria está ganada de nuestro favor. Todo y cuando yo ponga en primer lugar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Tenemos un reto en este día? Sí. Lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Así es que vamos a orar para introducirnos en el estudio de este día. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta mañana, en el segundo día de la semana, nos das el privilegio de podernos encontrar contigo, con tu bendición, tu palabra. Gracias porque tu palabra es recta, da consuelo a nuestra alma sedienta, nos puede saciar y nos da incentivos grandes como ver la vida cada día con un entusiasmo grande y esperando tu venida. Te pedimos para que en esta mañana de este día lunes, cada uno de tus hijos podamos obtener la victoria. Hay momentos que hay dificultades y nos preguntamos, ¿dónde está tu presencia? Pero glorificamos tu nombre porque tú estás en el mismo lugar, ayudándonos, esperando por nosotros, y estás consolándolo por medio del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Gracias a tu misericordia, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y tú no te mueves. Aparte, te das a conocer a aquellos ocultos, te das a conocer a aquellos extraviados, vas y nos tomas de tu mano. Así es que hoy te pedimos para que tu misericordia nos pueda alcanzar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos la dicha de estudiar 5 capítulos. Mira, 5 capítulos muy maravillosos. Y este audio es único, así es que compártelo con todos. Cada capítulo, cada audio está interesante y se ve únicamente en el audio de hoy, que es en puntos comentados. Recuerda que estamos estudiando el año bíblico solamente en puntos comentados. Así es que suscríbete al canal y de esa forma estarás dándole un realce a la predicación del Evangelio y se cumplirá y tú serás bienaventurado, porque así está escrito en la palabra de Dios. Cada uno, hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de salvación. Mira, no hay más dicha que este texto que te acaba de decir. Hermosos son los pies, aquellos pasos de aquellas personas que comparten el Evangelio de salvación. Y hoy agradecemos a Dios también por la tecnología que está de parte de nosotros. ¿Cómo poder llegar a las personas que están tan lejos de nosotros? Bueno, de una u otra forma tenemos los contactos. Y esto es de uno a uno a uno. Uno conoce a otro, otro conoce a otra persona que tú no la conoces, ni sabes de dónde es, diferente nacionalidad. Pero glorifico el nombre de Dios porque hay comentarios que solamente el Espíritu Santo ha logrado formalizar, llevar a las personas para el arrepentimiento y consagración y glorificar a Dios en sus vidas. Así es que tú que me estás escuchando, Dios te bendiga, sigue adelante glorificando a Dios,
testimonios maravillosos. Así es que quédate allí y sigue perseverando en los grupos aún de WhatsApp que hay dentro de este año bíblico. Sigue compartiendo y estamos gozosos por la obra del Espíritu Santo que hace en cada día de nosotros. Como dije en el audio anterior, vamos a hacer un resumen importante, pero este resumen tiene mucho que ver con la predicación del Evangelio. Y es que el apóstol Pablo, escribiendo a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, hay algo que algunas personas, voy a decir con todo respeto esto, hay un moldeo, hay un método como Dios puede quitar cierto pecado de nosotros que nos va a afectar para entrar al reino de los cielos. Y es porque por naturaleza humana nosotros no queremos soltar nada para el bienestar de otras personas. Voy a decir esto porque es muy evidente. Yo quiero que tú tomes papel, lápiz para anotar todo lo que es necesario. Tú que estás presentando la palabra de Dios, hay evidencias bíblicas. Bueno, voy a decir lo siguiente. Recuerda que el año bíblico es para toda denominación. Para toda denominación, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Y como dije, Dios ha usado un método como quitar un pecado que nos afectará a nosotros en el futuro, tan horrendo que Dios en su infinita misericordia ha dejado un método como sacar para que saquemos el egoísmo de nuestra vida. Es un pecado que ningún egoísta va a entrar al reino de los cielos. No estará allá. Lo buscarás y no lo encontrarás. Interesante. Y es un peligro grande porque a las alturas de hoy, de este año 2024, todos queremos avanzar en todos los aspectos, pero sin dar nada a cambio. Qué interesante es esto y bastante doloroso al mismo tiempo. Bueno, recordemos que la predicación del Evangelio no es nuestra. La predicación del Evangelio para compartir el plan de salvación, Dios la ha dejado gratis para todos. Interesante, punto. Ahora, ¿cómo sostener la predicación del Evangelio? Dios la pudiera hacer, claro, la pudiera hacer con los ángeles de igual forma. Pero hay algo que no sé si me vas a entender lo que voy a decir, y solamente entenderá aquel que está involucrado. Y es por eso que mi consejo en el Señor es que tú también te involucres para que experimentes lo que voy a decir hoy. Voy a decir algo importante y está escrito en la palabra de Dios. Cuando Jesús llama a los 12 discípulos, los llama para que estén con Jesús. Y una vez están con Jesús, los envía a predicar. Es decir, cuando has aprendido algo, estás dispuesto para dar. Y cuando tú estás dando, el beneficiado, el 50% voy a decir, es la persona que recibe. Pero el 100% beneficiado aquí eres tú que estás compartiendo. Cuando tú y yo estamos exhortando a las personas con la palabra de Dios, quien está siendo edificado, quien está creciendo por su fe, es tú que estás proyectando de dónde viene esa palabra que es de Dios. Mira qué bonito es esto. Ahora, ¿cómo sostener la predicación del Evangelio? Dios es el dueño de todo el universo y el apóstol Pablo da un punto claro acá. Y voy a hacer, porque el audio anterior yo dije de que tú podías estudiarlo y hoy sacar un resumen exactamente de los puntos más eficientes del capítulo 9, que ya sucedió en el audio anterior, pero hay unas preguntas grandes ahora que no se tocó en el audio y las preguntas surgieron allí. Cada uno hizo una pregunta. Bueno, vamos a contestar algunas de ellas que están hoy. Ya lo pasamos este audio un poco antes porque ya se tocó, pero vamos a tocarlo ahora nuevamente con el apóstol Pablo ahora. Siguiente es esto. ¿Está vigente el sostenimiento de los obreros, es decir, de los pastores, de los ministros, a tiempo completo en la predicación del Evangelio? ¿Está vigente los diezmos para el sostenimiento de ellos?
Esa pregunta abarca todas las preguntas. Interesante. Tú puedes buscarnos al canal, este audio, pero lo vamos a decir ahora porque ya se dijo. Y para todo aquel que está ingresando al canal, vas a ver de nuevo esto. Así es que yo espero que tú estés conectado y compartas este link con todos. Y la respuesta está en el capítulo 9. Voy a estudiarlo y después damos un comentario al respecto. ¿No soy libre? Una pregunta del apóstol. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor Jesús? ¿No sois vosotros mi obra del Señor? Mira las preguntas que hace al inicio del capítulo 9. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros, el Señor. Mira, esta es mi defensa ante los que me acusan. O sea, ¿estaba siendo acusado el apóstol? Sí. Y ahí se está defendiendo él. Y él sigue diciendo, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Recuerda que si tú vas estudiando vas a ver que está con signos de interrogación, de pregunta. Versículo 5. ¿No tenemos derecho a traer con nosotros a una esposa creyente como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Interesante es esto. O sea, cada ministro, el apóstol Pablo dice, ¿no tenemos derecho nosotros a esto? Es decir, sí tienen derecho. O sea, él está haciendo una pregunta para los que lo estaban acusando. Por eso yo digo que cada ministro esté con su esposa, que tenga allí a su esposa. Esto es algo, diría yo, es una ayuda idónea tan alta que Dios se la provee a cada ministro, a cada pastor anciano departamental. Esto es una bendición grande. Versículo 6. ¿O solo a Bernabé y yo estamos obligados a realizar otros trabajos para sustentarnos? ¿Por qué se la pregunta a él? Voy a decir esto, el versículo 6. Voy a decir esto nuevamente para que se estudie bien y que el Espíritu Santo pueda darnos el conocimiento exacto. ¿O solo Bernabé y yo estamos obligados a realizar otros trabajos para sustentarnos? Recuerda que está con una pregunta. Es decir, Pablo y Bernabé trabajaban sus propios trabajos para sostener su familia y sostenerse los gastos que ellos tenían que ejercitar cada día, cada mes, cada año. Mira qué interesante es esto. Óyeme, para ti que has tenido todo el tiempo en la mente que los diezmos para el sostenimiento de la obra de Dios quedó hasta la cruz de Jesús. Bueno, aquí te doy una noticia importante y buena. Si has creído esto hasta hoy, pídele perdón a Dios y únete a esa dadivosidad, a esa generosidad de aportar el diezmo de todos los ingresos que llegan a tu mano para el sostenimiento del evangelio, para aquellas personas y ministros que están a tiempo completo. ¿Por qué? Bernabé y Pablo, ellos, óyeme, mi respeto y la gloria sea para Dios. Pablo fabricaba casas, era arquitecto, era lo que tú le digas para levantar una cabaña, una casa. Él hacía casas de día. Posiblemente de tarde se cambiaba su ropa de trabajo y predicaba el evangelio. Y no sé hasta qué horas de la noche llegaba predicando, pero él, donde quiera que iba, estaba predicando el evangelio. Pero él dice en el versículo 6, ¿o solo Bernabé y yo estamos obligados a realizar otros trabajos para sustentarnos? Si tú estás estudiando el versículo 6, sabrás de lo que está diciendo él. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta ganado y no se alimenta de la leche del ganado? ¿Digo esto al modo humano? ¿No dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios mayor cuidado de los bueyes? ¿No lo dice expresamente por nosotros? Pues por nosotros está escrito: porque con esperanza
ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que cosechemos de vosotros lo material? Si otros tienen ese derecho entre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho. Al contrario, antes soportamos todo para no poner ningún tropiezo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que presentan servicio sagrado comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Versículo 14. El Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco os escribo esto para que así se haga conmigo, porque prefiero morir antes que alguien me prive de mi gloria. Sin embargo, al anunciar el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pero si predico de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si obligado, estaré cumpliendo lo que me fue confiado. Entonces, ¿cuál es mi galardón? Predicar el Evangelio gratuitamente, sin usar el derecho que me confiere el Evangelio. Glorifico el nombre de Dios por todos estos textos que he estudiado contigo hoy. ¡Qué interesante! Es decir, Pablo dice, miren, yo lo hago de esta forma. Por aquellas personas posiblemente que me acusan, dice él, yo no he puesto tropiezo a ellos. Ahora dice él, dice él, quien me llamó fue Dios, y lo hago gratuitamente. Ay de mí, dice él, si yo no predico el Evangelio, me es puesta una necesidad de hacerlo. Y todos, cuando estamos estudiando esos textos, tenemos que estudiarlo con la guía del Espíritu Santo. Pero es tan claro que el versículo 18 dice, entonces, ¿cuál es mi galardón? Predicar el Evangelio gratuitamente, sin usar el derecho que me confiere el Evangelio. Es decir, la palabra, el Evangelio le concede el derecho a Pablo, pero él no lo usa. Y él es claro y dice, yo no lo uso, pero sí tengo el derecho aprobado por la palabra de Dios, por el Evangelio, que me aprueba ese derecho, pero yo no lo uso. Ahora, yo estaré hablando para alguien de que posiblemente tiene sus bienes que Dios le ha dado y es ministro, y posiblemente no está usando los bienes y el derecho que el Evangelio le aprueba. Pero eso ya es cuestión personal de él. Pero ahora, todo ministro, la palabra de Dios autoriza que... ¿Para quiénes son estos? Bueno, esto es para todo aquel que se dedica a tiempo completo de la obra. A tiempo completo. Y sabes que en todo el tiempo y en todas las edades, la palabra de Dios tiene que llegar a todo ser humano. ¿Y cómo llegar? Bueno, mira que es bien fácil de entender esto. Todos estamos yendo a los trabajos para sustentar a nuestra familia. Si todos estamos yendo a cada uno de los trabajos, no hay tiempo para otras cosas, para consejería matrimonial, para consejería de cualquier aspecto de las familias. Bueno, para eso Dios ha encargado a ministros a tiempo completo que se dedican solamente a la obra. De igual forma, en el tiempo de Israel, ¿cómo Dios sostenía a los sacerdotes que estaban administrando a tiempo completo en el santuario? Por las ofrendas y por la 10ª parte que traían cada israelita. Sí, esto es importante, y ya lo dije en un audio, pero lo voy a decir nuevamente. Alguien preguntaba nuevamente y dice, bueno, si es realidad que el diezmo está vigente en los días nuestros, así como estaba en el pueblo de Israel, ¿por qué no se da igual que en el tiempo del pueblo de Israel? Bueno, te voy a decir una simple razón por qué. Y la lógica nos da a los tiempos de hoy. ¿Te imaginas que en cada templo hubieran, tú que sos mecánico,
hubieran piezas de motores grandes allí. ¿Ok? Tú que sos agricultor, hubiera de toda clase de semilla amontonado en una bodega. Tú que eres cocinero, hubieran platos, bandejas llenas de comida, porque ese es tu trabajo y tú traes del trabajo que tú realizas. Tú que eres costurero, ropa, tela de hilo. Óyeme, de todo lo que está involucrado cada persona en su trabajo lo trae. Bueno, esto fue lo que hizo Abel y Caín. Caín dijo: yo para qué voy a ir donde mi hermano. Él tiene ovejas, el cordero sí, pero yo voy a llevar zanahorias, sandía, lo mejor del fruto que tengo de la tierra. Dios no estaba pidiendo, Dios estaba pidiendo una ofrenda del cordero que derramara sangre. Abel dijo: a mí no me va eso, yo voy a llevar de lo mejor. Y aunque fue lo mejor que llevó, no fue aceptada su ofrenda a Dios. Y aunque tú eres mecánico y puedes llevar la pieza más carísima de un carro salido ahora mismo, esa pieza Dios no la necesita. Él necesita parte de los ingresos. Porque dime tú, ¿qué va a hacer un ministro con un carro que esté parqueado ahí, un montón de carros, un montón de piezas de un motor, todas las semillas involucradas? ¿Qué va a hacer un ministro? En ese tiempo los granos servían también para darle comida al burrito, al asno donde se subía el sacerdote a ir a... O sea, dime tú, ahora los granos se le ponen a un automóvil, a un coche. No se le ponen. Es necesario gas. O sea, la lógica humana nos da que si tú y yo lleváramos las cosas que procedemos a trabajar en el diario cotidiano de nosotros, ¿te imaginas que alguien trabaje en una empresa, factoría o fábrica de ventanas y tú llevas una ventana en el lomo cada sábado allí? Pronto llenaríamos un cuarto lleno de ventanas, ¿sí? Y tú te diriges a las granjas allí y llevas una oveja, llevas una gallina, llevas cualquier cosa. ¿Qué hará el ministro contado? ¿Te imaginas que una gallina entrara al tanque del coche? No se puede. Ahora, la lógica humana nos da, tenemos que apegarnos, adherirnos al lado positivo, usando los ingresos que Dios nos da para sostener el evangelio y sostener a las familias que están a tiempo completo de esto. Yo glorifico a Dios, porque para que la obra avance en el planeta Tierra, están los diezmos que sirven para el sostenimiento a tiempo completo de los obreros que están predicando. Y de esos diezmos, la iglesia está pagando doctores en los hospitales, que la iglesia tiene hospitales grandes pertenecientes a la iglesia. Tiene colegios, universidades grandes, comenzando desde kinder, todos los grados. Mira qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús cuando estuvo en la tierra era predicación, sanación y ¿qué más? Mira qué interesante es esto. Y sustentaba también. Es por eso que también la iglesia sigue la predicación, también tiene sanamiento por sanidad y educación. 3 puntos importantes que se manifiestan en la iglesia hoy, en estos días: la educación, la predicación y la sanación. La predicación por los ministros, la sanidad por los espacios y hospitales que tiene la iglesia, la educación por todos los colegios, escuelas que tienen en diferentes partes geográficas de este mundo. Muchísimos, y esos son sostenidos con los diezmos que cada uno recibe de los ingresos de cada semana. Por eso glorifico el nombre de Dios, porque la organización está supliendo todas estas áreas. Y podemos pasar a más preguntas, pero dejaré allí esto porque está vigente. Así es que yo espero que tú estudies el libro de 1 Corintios capítulo 9. Ahora, en capítulo 10 hay algo importante acá, que voy a recitarlo. Cristo guiaba al pueblo de Israel. Interesante es esto. Y Pablo hace la connotación y dice: todos vivieron la vida espiritual allá en la roca. Todos fueron cubiertos con la sombra, ¿sí? En el desierto. Todos. Un solo pan y un solo cuerpo. El versículo 14. Por tanto, amado mío, oíd de la idolatría.
como asentaos hablo y juzgad a vosotros los que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. Mira la pregunta que hace el apóstol Pablo. Cuando estamos estudiando el capítulo 10 y capítulo 11 del libro de los 1 Corintios, estamos hablando de, diría yo, algo especial que se da allí. Y voy a decir estos dos puntos que los voy a relacionar y tú lo vas a ver en el capítulo 10. Para la gloria de Dios, el versículo 23. Todo es permitido, pero no todo me conviene. Todo es permitido, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el de otros. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin levantar cuestión de conciencia, porque la tierra y todo lo que contiene son del Señor. Si alguien o si un incrédulo os invita y querer ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Pero si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que lo declaró, y por motivo de la conciencia, porque el Señor es la tierra y cuanto hay en ella. Digo, con la paciencia del otro, no la tuya. Pues ¿por qué ha de ser juzgado o juzgada mi libertad por la conciencia del otro? Si doy gracias a Dios por lo que como, ¿por qué he de ser denunciado por lo que doy gracia? Así coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo para gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judío ni a gentil, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todo, procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sea salvo. Estos textos son una referencia que Pablo da a conocer. Si tú estudias el versículo últimos del capítulo 9 y capítulo 10, dice que él se hizo débiles a los débiles, sabios con los sabios. O sea, se hizo a todos los modales para poder alcanzar a más personas para gloria de Dios. Ahora, ¿sabes qué? El versículo 23 del capítulo 10, Pablo está hablando con los conocedores, con aquellos de la iglesia. Y es por eso que dice, ¿por qué vas a levantar conciencia o punto de palabra? ¿Por qué? Porque un hijo de Dios no va a querer el mal para otra persona. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a decir esto porque es bien importante. Yo sé que tú en tu casa, cuando tú llegas a comer, no desconfías de nada. Sí, es así, porque tu esposa conoce qué es lo que tú comes. Aún tus hijos saben qué a ti te gusta como papá o mamá. Sí, los hijos saben. Cuando van a la tienda te traen un aperitivo allí. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que a ti te encanta y te gusta. Mira qué bonito es esto, gesto de amor a los padres, los hijos cuando van a la tienda. Aunque tú no le pidas nada, ellos traen, porque te conocen a ti. Y entonces el apóstol Pablo dice, si estamos dentro de los hermanos de la fe, pon todo lo que te pongan en la mesa y come agradablemente. No comiences a discutir, óyeme, esto no me gusta, es que esto es carne, es que esto viene de por allá. No. Come confiadamente, porque el círculo de Dios está allí. Y con los hijos de Dios, ¿por qué haber desconfianza? Bien interesante. Pero dice el texto más, pero si alguien dice, está en desacuerdo con lo que vas a comer, bueno, entonces dice él, para y no come, para que la persona débil no se vaya a debilitar en la fe. Por eso yo siempre digo esto, es un equilibrio que el Espíritu Santo da en nuestras vidas. Capítulo sigue diciendo, capítulo 10. Ahora, el capítulo 11. El hombre o la mujer. Mira qué bonito es esto. El hombre y la mujer. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Qué interesante es esto, este texto más grande que hay. Os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones de tal como os los he entregado.
El capítulo 11 te lo voy a relatar de memoria porque es muy importante saber todo esto un poquito, y Dios es grande para poner todo esto en nuestra mente. Y yo quiero compartirlo contigo esto. Tú lo puedes rectificar en el capítulo 11. Recordemos algo un poquito, por eso es bueno ir a los detalles, a los puntos de historia con respecto a cuál fue la gira que hizo el apóstol Pablo. Mira que el apóstol Pablo fue a Roma, fue a España. Óyeme, España, que tú lo ves ahora allí en todos. Bueno, allí anduvo el apóstol Pablo haciendo la obra misionera. Y en todo ese recorrer misionero que él iba, pasaba por diferentes, por ejemplo, Corintios. Corintios era una zona bastante, diría yo, alucinante en su bullicio grande y también de perversidad pecaminosa grande, en una estructura de tan grande magnitud de la cual tú no tienes idea cómo era en ese momento. Bueno, habían algunas señales específicas que Pablo aconsejó para la iglesia allí. Interesante, era un consejo que el apóstol Pablo, el capítulo 11 lo vas a estudiar y vas a entender esto. Solamente el apóstol Pablo dice: yo quiero que esto sea aquí, porque parece ser que se confunde un poquito, ¿sí? No había, y para evitar, diría yo, las contiendas, para evitar los desarreglos dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de la iglesia, había que marcar cierta distancia con una señal del Hijo de Dios. Y ahora, si tú vas a leer el capítulo 11, vas a ver de que dice el apóstol Pablo: el hombre, para que esté invocando la presencia de Dios, estar con su sombrero o con un cubierto en la cabeza, óyeme, no, porque es la cabeza, no puede. Bueno, y él comienza a decir todo con respecto a lo de la dama, a lo de la mujer. Bueno, al punto central es lo siguiente. ¿Por qué? Porque lo hago con todo respeto y todo esto. Posiblemente en alguna denominación, alguna iglesia usan manto las damas en la cabeza. Bueno, te voy a decir algo. Si tú no lo usas, no lo uses, no hay problema. Y no levantes conciencia, no levantes señalamiento por si otra persona lo usa. No. Interesante es esto. Ahora, si tú estás usando el manto en tu cabeza y cierta persona no lo usa, tampoco tú debes señalar a la persona y decir: bueno, ¿por qué no lo usas? Levantar contienda por ese punto, no. Y te voy a decir por qué es importante. Porque el manto no te hace más santa a ti con respecto, porque lo voy a decir de la dama, porque el capítulo 11 sale con respecto a la dama. El manto que llevas en la cabeza no te hace más santa a ti. Y si tú no lo llevas, no te hace más santa a ti ante la presencia de Dios. Y tú dirías: ¿por qué no? Bueno, mira, si en realidad estudias todo el capítulo 11, vas a ver en el versículo 16. Voy a estudiar este texto contigo porque es el sello que da la respuesta desde el 1 al versículo 16. 1 Corintios 11, 16 está la respuesta correcta. ¿Por qué no te hace más si lo usas o no lo usas? Y aquí está el texto. Mira. Con todo, si alguno quiere discutir, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que iba a haber una contienda o discusión? Porque posiblemente lo había en el momento. Porque otras iglesias en la época del apóstol Pablo no lo usaban. Y los corintios decían: ¿por qué nosotros tenemos que usarlo? Y posiblemente otras iglesias decían: ¿por qué los de Corintios lo usan? Posiblemente tal vez querían usarlo, pero Pablo les dijo: miren, con todo, si alguno quiere discutir, nosotros, dice él, no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Es decir, Pablo dice: esto se da solamente aquí, pero en las demás iglesias de Dios no tenemos tal costumbre. Interesante. O sea, ese punto solamente era para los de Corintios, allí. Bueno, si tú vas a la historia e investigas por qué se dio esta señal en la dama, lo vas a encontrar. Porque dice el texto que para las demás iglesias, ¿sí?, en vez del velo les es dado el cabello.
bonito, ¿verdad? La dama cuando se deja ver el cabello. Bueno, esto es una normalidad escrita en la palabra de Dios. Hay muchos puntos a que hablar allí. También se habla del cabello del hombre, dejárselo crecer. No se ve honesto, no se ve decoroso dejárselo crecer al hombre, el cabello. Eso lo dice el apóstol Pablo. Pero él termina diciendo, si alguien quiere discutir, nosotros no tenemos tales costumbres en las iglesias de Dios. Por eso digo lo siguiente: el velo no te hace más ni menos ante la presencia de Dios, ni puedes levantar tu mano para decir algo de la siguiente persona si lo usa o no lo usa. Quedamos por un escrito está. Y ahora el capítulo 11 une otro punto importante, la cena del Señor. Recordemos que ya lo dije en un audio anterior, pero lo voy a rectificar. La cena del Señor en el momento de Jesús tuvo un impacto mayor. Antes de la cena del Señor, la Pascua, la Santa Cena, conocida también en otras denominaciones como la hostia, que es el pan y el vino, no fermentado. El texto dice que tiene que ser vino puro, de la uva. Eso lo vas a encontrar en el capítulo 11 de 1 Corintios, del 2, del 17 al 34. Completamente todos esos textos. Bueno, y el pan sin levadura, vino de la vid, de la uva no fermentado, y pan sin levadura. Esto simbolizaba cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para la Canaán terrenal. Pero en el tiempo que Jesús implementa la cena del Señor con los apóstoles, con los 12 discípulos, esto desde allí en adelante simboliza hasta la edad de nosotros la muerte de Jesús en favor nuestro. Mira qué interesante es esto, la muerte de Jesús en favor nuestro. Sí, porque tú y yo no hemos sido salidos, no recordamos la salida de un Egipto literal. Recordamos de que Jesús nos liberó con su sangre del pecado y estamos en la santificación porque hubo un derramamiento de sangre de Jesús, de su cuerpo llevado a la cruz. Y cada vez que nosotros pasamos la Santa Cena, ese vino simboliza la sangre de Jesús y el pan sin levadura simboliza el cuerpo de Jesús que es en favor nuestro. Y voy a dar un anuncio aquí, diría yo, importante para ti. Una noticia, sí, un punto de evangelio de santidad para ti como ministro de la iglesia. Estas son noticias importantes. Diría alguien, tocar bocina como tipo de anuncio grande. Tienes que facilitar como ministros en las iglesias que la iglesia pueda tener frescamente esto en tiempos esporádicos, no dejando pasar mucho tiempo. Al menos no hay una regla así, diría yo, reglamentaria en cuanto tiempo, pero eso dependerá de cada ministro y la conexión con Dios para llevar a la congregación a una conexión con Dios, recordando la muerte de Jesús en nuestro favor. Esto es importante. Y yo recibí, dice el versículo 23 del Señor, lo que también os enseñé, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. De igual modo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre es. Cada vez que la bebáis, bebedla en memoria de mí. Porque cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Mira qué texto más maravilloso. Tú y yo, cuando pasamos ese momento, ese rito solemne de la Santa Cena, estamos anunciando de que Jesús murió en favor mío. Este es un símbolo tan grande, por eso no te debes de quedar. Cada momento que la iglesia facilita este espacio de la Santa Cena o la hostia, como tú le llames, óyeme, tú tienes que ser parte. Sí. Ahora, ¿y cómo hacerlo? Bueno, el versículo 27 del mismo capítulo 11 dice: pruébese a sí mismo.
Porque alguien, y voy a ir aquí haciendo algunas pautas importantes. Alguien dice, no, yo no paso la Santa Cena. Por cierto motivo que se siente que no está limpio su mente, su corazón, está en un pecado. Bueno, el texto, versículo 27 dice, del capítulo 11 de 1 Corintios, pruébese cada uno a sí mismo, porque el que come y bebe, el que come este pan y bebe de esta copa, sin discernir lo que está haciendo, está y come el cuerpo y bebe la sangre de Jesús indignamente. Mira qué interesante es esto. Es decir, acumula destrucción para el día cuando Jesús venga, le va a pedir cuenta. Qué interesante es esto. Lo voy a relatar un poquito de memoria todo esto en un punto entendible. Es decir, tenemos que arreglar todo lo que nos separa de la presencia de Dios y hacerlo. Pruébese cada uno a sí mismo. Ahora, y tú dirás, bueno, como yo me probé a mí y me encontré que no soy digno de pasar la Santa Cena, entonces yo, dices tú, no la paso. El texto no está dando a conocer eso. Porque cuando tú dices, bueno, yo soy indigno y me quedo sin pasar la Santa Cena, sin tomarla, entonces tú dices, estoy haciendo bien porque yo me probé a sí mismo y me he hallado culpable en un pecado, y entonces no voy a tomar el pan, no voy a comer, no voy a tomar la copa. En ese momento, y escucha bien lo que voy a decir, porque está escrito en la palabra de Dios, en ese momento le estás diciendo a Jesús, tu sangre no limpia mi pecado, tu sacrificio no puede perdonar el pecado que yo llevo dentro. Y como no lo puede hacer, yo sigo disfrutando del pecado. Por eso cuando yo estoy administrando y Dios me permite el privilegio de administrar la Santa Cena, para mí es un dolor grande. Y oro por todos en algunas ocasiones que no pasan la Santa Cena, porque deberían pasarla. Ahora, yo espero que este texto te quede a ti en claro. Tienes que estudiarlo. 1 Corintios 11, 27 al 34. Porque el pasar la Santa Cena no estamos diciendo, oh, yo la paso porque soy santo, estoy libre de pecado y porque soy recto y justo estoy pasando la Santa Cena. No, la estamos tomando porque le decimos a Dios, gracias por el sacrificio de tu Hijo. Y yo estoy seguro que este símbolo del vino de la vid, que simboliza la sangre de Jesús, y este pan sin levadura que simboliza el cuerpo de Jesús, es suficiente para perdonar mis pecados. Y hasta aquí yo sigo con este pecado. Perdóname y estoy dispuesto a ser obediente y a creer en tu sacrificio. Eso es lo que decimos cuando estamos pasando el momento de la Santa Cena. Por eso yo espero que en tu iglesia lo hagas. Capítulo 12. Los dones del Espíritu. Mira qué maravilloso es esto. Los dones del Espíritu. El capítulo 13. Mira qué interesante. El don más excelente. Y el capítulo 14. Mayor que hablar en lenguas. Voy a tocar este punto del capítulo 14 y algunos puntos importantes. Los vamos a ver en el próximo audio. Pero quiero dejarte esto. El apóstol es claro con respecto al don de lenguas. Si tú vas a hablar otro idioma, otra lengua que no es conocida en la iglesia donde estás, tiene que haber un intérprete que esté interpretando el idioma o la lengua que tú estás hablando. Te voy a hacer un ejemplo grande, así. ¿Te imaginas que yo vaya y Dios me dé el privilegio de presentar la palabra de Dios en una iglesia donde los miembros todos son de habla inglesa y no entiendan nada al español? Y yo comience a presidir desde la plataforma a predicar en español. Nadie de ellos va a ser edificado porque no hay un intérprete. Y el apóstol Pablo deja claro en punto y dice, si alguien, el capítulo 14 lo puedes estudiar, si alguien tiene el don de lenguas, asegúrese que haya un intérprete, porque el don de lengua servirá para edificar al oyente. Interesante.
Dice el apóstol Pablo, ¿qué sería de mí si yo hablo en lenguas y no se me entiende nada? No va a haber edificación. Interesante. Ahora, toda lengua desconocida debe ser traducida. Esto lo vas a encontrar en el capítulo 14, versículo 13 de 1 Corintios. Por eso yo te animo, si tú sabes 2, 3 idiomas, bueno, cuando tú presentes y comiences a usar un don de los que Dios te ha dado, que es un don en una lengua que no es conocida allí, asegúrate que haya un intérprete para que sea edificada la iglesia en la cual estás presidiendo o esté dando a conocer un punto importante. Lo próximo será hasta el próximo audio, si Dios así lo permite. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Quédate con nosotros en este día, en este momento donde cada hijo tuyo está en relación contigo. Danos el conocimiento de poder ser sensible y sensible a tu palabra y que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Gracias por ella. Gracias por tu amor. Gracias por ese rito tan solemne que estamos conmemorando cada vez que lo hacemos, recordando la muerte de Jesús en nuestro favor. Y te damos gracias. Perdona nuestros pecados. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día lunes. Bendiciones.